Y hoy, aquí en La Pizarra, en nuestra travesura radial, estamos con Leonardo Padura, escritor cubano, más que conocido en América Latina, en España y yo me atrevo a decir que en el mundo entero. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ti, Alfredo, por la comunicación. Gracias. Estamos aquí presentes en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador y también en España a través de la última hora. Siempre, Leonardo, antes de la pandemia empezábamos este tipo de conversación iniciando con una premisa, una máxima de Eduardo Galeano, que era aquello que él decía que lo más importante entre las cosas no tan importantes es el fútbol. Pero, dada la situación en la que nos encontramos, quiero empezar a hablar de lo verdaderamente importante, la salud. ¿Cómo se encuentra usted, su familia, su gente? Mira, todos bien. Y como vamos a hablar de las cosas importantes, mira, lo de Messi me parece una locura. ¿Qué tú crees de eso? No me digas eso, Leonardo, me acabas de tocar mi fibra sensible. Soy del Barça, no empecemos por ahí. Entonces, ¿usted qué cree? Porque yo estoy dolido, no digiero Empezamos por las todavía. cosas importantes. ¿Le gusta el fútbol a usted? Sí, y fui barcelonista mucho tiempo. Me hice fan del Barça, sobre todo en el momento aquel en que tuvieron a Ronaldinho, que me parece que era un jugador fuera de serie. Creo que es el mejor que he visto por la magia que tenía Ronaldinho, porque Messi y Cristiano Ronaldo son como más máquinas, ¿no? Son máquinas de hacer goles y de hacer jugadas, pero Ronaldinho era un mago del terreno de fútbol y a mí me gustó mucho. Y después ya me quedé con Barcelona, porque bueno, yo tengo una relación muy estrecha con Cataluña. Mi editorial es Tusquets, está allá en Barcelona, y yo he escrito sobre el mundo catalán en distintas novelas, en El hombre que amaba a los perros. Ramón Mercader me obligó a ir a la Barcelona de la guerra, de la preguerra y de la guerra, y después ahora en mi novela más reciente publicada en América Latina, que es La transparencia del tiempo, pues con las vírgenes negras también entro ahí en el mundo del norte de Cataluña, del Pirineo catalán. Y tengo, bueno, una cercanía con esa zona, y he seguido siendo fanático del Barça, pero ya hace como un año me empezó a pasar algo raro con el Barcelona, y evidentemente yo estaba teniendo una anticipación de lo que iba a pasar contra el Bayern en la Champions. Aquel equipo ya no era el equipo que a mí me gustaba, y bueno, ahí hemos tenido resultados. Yo tengo que reconocerle, Leonardo, que siempre estuve esperando que esto iba a pasar, pero el fútbol tiene algo de irracional que siempre cree, y si por casualidad, pero como usted bien dice, el Barça había dejado un poco de ser en los últimos tiempos, desde que se va una saga de jugadores. De hecho, ahora que me dice de Barcelona, yo no sabía la relación tan estrecha con Cataluña y con Barcelona, porque yo llego al menos a su literatura después de otro grande, Manuel Vázquez Montalbán, que tiene algo de paralelismo, ¿no? No sé cuánto le influyó, cuánto tiene de relación de esa escritura con la suya. Mira, Alejo Carpentier, que era un escritor cubano, que era además un hombre muy sabio, él daba un consejo, decía: nunca hables de tus influencias, porque si hablas de tus influencias se te descubren algunas de tus costuras. Mira, yo no tengo ningún problema de hablar de mis influencias, al contrario, siempre lo hago con mucha gratitud. Y en un lugar especial tengo a Manolo Vázquez Montalbán. Primero por el escritor que significó como una revelación para mí cuando empecé a leerlo en los años 80, y de alguna manera me indicó el camino que yo iba a transitar. Y segundo, porque tuvimos una relación de amistad de muchos años, hasta que murió, cuando él estuvo viniendo a Cuba para hacer el libro sobre la visita del Papa Wojtyla a Cuba, aquel libro que se llamó Y Dios entró en La Habana. Pues yo lo ayudé mucho acá, le conseguí contactos, lo llevé a ver personas, y cuando yo iba a Barcelona nos veíamos. Él hizo la presentación de mi primer libro publicado por Tusquets en el año 97, cuando salió Máscaras. Hicimos la presentación en una librería de Barcelona y él fue el presentador. Siempre fue un hombre muy generoso conmigo y su literatura. Pues mira, yo creo que la esencia que distingue su personaje de Carballo de mi personaje de Conde es que Carballo funciona más con una perspectiva cínica
con respecto a la realidad, ese desencanto de Carballo con todo lo que pasó en el proceso democrático español se resuelve con el cinismo, y en el caso de Conde se resuelve con la ironía. Yo creo que eso un poco también es la diferencia posible entre un catalán y un cubano. Es verdad, ahora que lo dice, es tal cual. Yo además, como vengo del sur de España, de Andalucía, pero viví 8 años en Barcelona haciendo mi doctorado, es cierto, es la diferencia que tendríamos un gaditano de una Sí. persona de Cataluña, que creo que nos acercamos mucho más a Cuba, a su Cuba. Quisiera, Leonardo, hablar de un poquito, siempre arrancamos aquí, de hablar un poco de la infancia. ¿Cómo era Leonardo de chico? ¿Travieso, estudioso, rebelde o todo ello a la vez? Mira, yo cuando yo estudiaba en los estudios primarios, estuve como en tres escuelas aquí en la zona de Mantilla, el barrio donde yo nací, donde vivo todavía, porque vivo en la misma casa donde nací. Va a ser 65 años ahora, el día 9 de octubre. Y bueno, fue un momento en que hubo cambios importantes en el sistema educacional cubano. Yo empiezo a estudiar justo en el año 59, yo nací en el 55, en el 59 entré en lo que se llamaba kindergarten, que era antes del preescolar, y en esa escuela estudié ese año, y después pasé a otra, y entonces estuve aquí en varias escuelas. Y yo no era un estudiante especialmente malo, pero tampoco era muy bueno. Y lo que me distinguía me lo demostró mi madre hace 3, 4 años. Mi padre murió hace, va a ser ahora, en este mes de septiembre, va a ser 5 años. Y mi madre una vez estaba recogiendo la mucha papelería que tenía mi padre. Mi padre era maestro masón, grado 33, y tenía muchos documentos de la logia, llevaba la logia aquí de la zona. Él fue el que la fundó aquí en el barrio también. Y encontró un carnet escolar mío de cuando yo estaba en 4º grado. Y me llamó. Mi madre vive en la planta baja de la casa, yo vivo en la planta alta, que fue lo que añadimos con el tiempo a la casa original. Y me dice, mira, este carnet tuyo que encontré, te lo voy a dar para que lo guardes, pero míralo primero. Y cuando yo veo las notas, veo que era el máximo 10 y el aprobado era 7. Yo tenía 7, 7,5, 7, 7,5, era medio desastroso. Y dígole, bueno, de verdad que estaba en candela, como decimos nosotros aquí en Cuba. Estaba en candela con las notas. Y dice, no, pero mira las asistencias, 66%, 67%, 66%. Y dígole, esto, me quedo así mirando aquello. Y me dice, tú salías de aquí de la casa todos los días para la escuela. ¿Dónde te metías el 33% que falta ahí? Y era que me iba a jugar béisbol, porque esa fue la gran pasión de mi vida. Yo, hasta los 18 años, creo que invertí más tiempo en ninguna otra cosa que en jugar béisbol. Fue mi pasión siempre. Es Sigue cierto. siendo mi pasión, aunque bueno, esto por supuesto ya no lo juego. Es cierto, ¿no? Que en Cuba el amor y la predilección, todo lo que es el Caribe, Centroamérica, al béisbol, a mí me resulta más complicado de entender. De hecho, acabas de decir, Leonardo, que naciste el 9 de octubre y es el mismo día de mi cumpleaños. Linda casualidad. Yo también nací en esa misma fecha que decías. Ese día han nacido gentes importantes, como por ejemplo John Lennon. Así que También. somos tocayos de cumpleaños de John Lennon. Está lindo decirlo de tocayo de cumpleaños. Te quería preguntar por qué eliges el camino hacia las letras, estudiando literatura en la Universidad de La Habana. Siempre quiero saber el por qué a uno o qué cúmulo de cosas haces que tomes esa ruta. Sí, realmente yo cuando ya estaba haciendo los estudios preuniversitarios empecé a interesarme más por la lectura. Había en el instituto un bibliotecario que era un señor que yo lo recuerdo como un hombre muy viejo, y me imagino que tendría en aquella época 60 años, es decir, que yo soy más viejo ahora de lo que era aquel bibliotecario. Y él era, como te digo, un tipo muy ladino en el mejor sentido de la palabra, porque él tenía mecanismos para llevarte a que tú te interesaras por la lectura. Y él me vio un día que yo estaba leyendo la Ilíada, que era lo primero que estudiábamos cuando entrábamos en el 11º grado en aquella época. Y me preguntó, bueno, ¿y te gusta el libro? Digo, sí, porque esto es unas aventuras que son interesantes y tal. Y dice, bueno, mira,
yo te voy a dar la continuación de la Ilíada para que veas lo que pasa después. Y bueno, me dio la Odisea, y yo me leí la Odisea. Y después me dijo un día, oye, ¿quieres saber qué pasó con los otros, con algunos de los que no aparecen ahí? Y me dio la Eneida. Y fue muy importante para mí ese señor. Después incluso me llegó a leer hasta el infierno de Dante, cuando tocó el turno de estudiar la Divina Comedia. Y fue muy importante para mí ese señor porque despertó esta curiosidad y el gusto por la lectura. Ay. Pero yo cuando voy a terminar el instituto, ya es el momento en que decido que no voy a poder ser un buen jugador de béisbol y quería ser entonces comentarista deportivo. Y opté por la carrera de periodismo, pero ese año alguien decidió en Cuba de que la carrera de periodismo no habría en la universidad. Y por eso es que termino estudiando letras de una manera un poco rocambolesca, y ahí en la escuela de letras es donde yo me aficiono ya definitivamente. Bueno, me hago un lector profesional por la carrera académica que estaba haciendo. Yo siempre digo que hice dos carreras a la vez, porque hice la carrera de las lecturas que no había hecho, y la carrera académica. Y empecé allí a escribir mis primeros relatos. Uno de mis compañeros de escuela en esa época estaba un par de años por encima de mí, era Abilio Esteves, que también es autor de la editorial Tusquets, con que conservo una larga y buena amistad. Qué lindo a veces ese tipo de casualidades y causalidades, porque hay un poco de mezcolanza Sí, sí. en lo que... Yo creo, mira, yo tengo un libro que se llama Aquello estaba deseando ocurrir, que es una frase que Qué hermoso. se le atribuye a Marco Aurelio, y que en la novela de Salinger, Franny y Zooey, Zooey descubre que su hermano escritor Woody y Seymour en su cuarto la tenían puesta detrás de la puerta. Aquello estaba deseando ocurrir. Yo creo que hay muchas cosas en nuestras vidas que siempre están deseando ocurrir, y ocurren o no, pero si ocurren, bueno, esto nos cambian la existencia. Y fue una de esas historias que me cambió la existencia. Tal cual, y mira que hemos disfrutado luego con toda tu literatura. Te pregunto algo casi del presente. ¿Tienes todavía algún miedo escénico al papel en blanco, al momento inicial, el puntapié inicial de una nueva novela? No, lo que me da miedo en la literatura, sobre todo dos cosas. Me da miedo cuando estoy terminando una novela, porque sé que estoy llegando a un punto en el que, mira, yo creo que debe ser, salvando todas las distancias posibles, como el que puede tener una mujer en el momento en que se acerca al parto, ¿no? Que sabes que eso que está dentro de ti va a salir y ya no va a ser tuyo, va a ser una cosa independiente. Y pasa eso, y me da una sensación de un vacío medio trágico cuando estoy terminando una novela. Y después que termino la novela, tengo un periodo en el que no se me ocurre escribir otra novela, no tengo ninguna idea para otra novela, y entro ahí como en un periodo entonces de ansiedad. Digo, ¿se me ocurrirá o no? ¿Se me ocurrirá o no? Hasta que un día, por algo, esa idea empieza a cobrar forma en mi mente. Yo siempre digo que el lugar más misterioso de la creación, para mí, es ese sitio de donde salen las ideas para una nueva novela. No sé de dónde salen, pero afortunadamente hasta ahora eso ha pasado 13 veces, porque ya tengo 13 novelas publicadas. Después de tantas novelas, ¿sientes que hay un hábito adquirido, que hay una dinámica construida? Eso que para mí es tan relevante a estas alturas ya del partido, ¿siente que en las últimas novelas tienes esa fuente de creación muy bien engrasada? Yo creo que lo que más funciona en lo que pudiera llamarse un oficio es la disciplina. Ya uno crea una disciplina, una rutina de trabajo, porque a diferencia del poeta o a diferencia del que escribe relatos cortos, la novela es como una carrera de fondo. Decía Kundera, con toda la razón del mundo, Milán Kundera, que el novelista que empieza una novela es distinto del que la termina, entre otras razones, porque ha escrito una novela y porque ha pasado un tiempo. Ese tiempo, en mi caso, ha ido entre 2 y 5 años. El hombre que amaba a los perros fueron 5 años de trabajo. Evidentemente, no era el mismo yo en el 2004 cuando la empecé que en el 2009 cuando la terminé. Habían pasado muchas cosas en mi vida y en mi cabeza. Entonces, hay que tener un entrenamiento para no desesperarte
cuando vas avanzando paso a paso en construir ese monumento, esa casa, esa catedral que es la novela. Y creo que el signo distintivo, la característica del oficio. Ya después, todas las estrategias narrativas que tú has ido aprendiendo, te sirven o no te sirven, porque cada novela te obliga a aprender a escribir esa novela, a menos que seas un escritor que te acomodes en un formato, en unas soluciones determinadas y siempre escribas más o menos lo mismo. Pero si eres un escritor que de alguna manera te retas en cada proyecto que emprendes, pues tienes que aprender a escribir esa novela escribiendo esa novela. En tu libro, Como polvo en el viento, tratas un largo periodo de la historia de Cuba, ¿no? Desde el periodo especial, hasta la visita de Obama. Y te quería preguntar dos cosas que ahí subyace permanentemente y en otras obras tuyas también. Y te lo han preguntado mucho. El por qué no irte o el por qué quedarte. ¿Qué hay de esa dialéctica? ¿Sigue existiendo? ¿Fue superada? ¿La tuviste presente en algún momento? ¿Cómo abordas esa temática tanto en tus novelas como en tu propia vida? Hubo una época, en ese principio de los años 90, en que yo creo que todo el mundo pensó en irse de Cuba. Yo tuve la posibilidad de hacerlo, estuve en los Estados Unidos en el año 92 con mi familia en Miami, después en el año 94 viajé por primera vez con mi esposa Lucía, fuimos a México, fuimos a los Estados Unidos juntos en el año 95, y bueno, a partir de ahí hemos viajado juntos muchísimas veces, es decir, que no dejaba atrás la parte esencial de la familia, que es la esposa. En este caso nosotros no tenemos hijos, y siempre decidí regresar porque tuve muy claro que yo necesitaba a Cuba para escribir. En mi proyecto de escritura, que es mi proyecto de vida, pues la presencia de la realidad cubana, de las personas de Cuba, de la manera de hablar de los cubanos, todo eso era el alimento del que yo me iba a nutrir para poder escribir. Y por eso tomé desde siempre la decisión de permanecer aquí en Cuba. Quizás fuera de Cuba tendría algunas ventajas de carácter material o de carácter práctico, pero no tendría esa sustancia de la que yo me alimento para poder escribir. Seguro que no. ¿Tienes esperanzas, Leonardo, que algún día no exista bloqueo por parte de un gobierno de los Estados Unidos y cree que esto hará cambiar muchas cosas en tu cotidianidad, en la cotidianidad de la gente cubana? Alfredo, mira, yo estoy convencido de que, el presidente Obama lo sabía y lo dijo muchas veces, que la política que había seguido los Estados Unidos hacia Cuba había fracasado y si querían cambiar algo en Cuba, lo más importante era que ellos cambiaran también de política. Pienso que, y esto es una suposición mía, que la apuesta fue que el presidente Obama restablecía relaciones con Cuba y Hillary Clinton levantaba el embargo. Llegó Trump de una manera sorpresiva a la presidencia y hemos retrocedido en ese camino de acercamiento y de una cierta concordia que trató de abrir el presidente Obama, que de hecho lo abrió, pero que Trump ha cerrado. La cercanía de Cuba a los Estados Unidos, el poderío económico de los Estados Unidos, la potencia de la comunidad cubana que vive en el sur de la Florida y en Estados Unidos en general, eso va a tener efectos en la realidad cubana y tratar de cortar esa relación, pues lo que hace es que corta esos efectos posibles que ocurrirán en algún momento si las relaciones vuelven a ser un poco más cordiales y se levanta definitivamente el embargo. Esta es una curiosidad que tengo de haberte leído mucho y es ¿cómo puedes tratar a un personaje como Mario Conde, que se dedica siempre a cuestiones donde han surgido algunos temas policiales, en una Cuba donde la verdad que el tema de la inseguridad no es tanto un problema, al menos visiblemente? No lo es en realidad. En estos días yo he tenido que hablar de este tema un poco porque estaba invitado virtual a la Feria Internacional del Libro de Lima y tocamos este tema precisamente. Y decía, mira, el problema de escribir novela policíaca en Cuba es que Cuba no es un país especialmente violento, a diferencia de México o el mismo Perú, que son sociedades donde la violencia está prácticamente en la vida cotidiana de las personas.
En el caso cubano, pues yo tengo que crear unos argumentos a partir de elementos que sí son muy comunes en la sociedad cubana, como es esa pequeña corrupción que practican muchos funcionarios, las estrategias de la gente para vivir, los cambalaches que van haciendo, y todo eso me permite hacer una novela policíaca en la que, sin acudir al tema violento, pues me permite acudir al tema inteligente, pues ya se mueven las cosas en otro nivel. Y creo que esa es la característica de mis novelas policíacas, que son falsas novelas policíacas en realidad. En tu libro justamente hablabas antes del hombre que amaba a los perros, otra obra maravillosa, y además decías que bien investigada y se nota muchísimo. ¿Te quedaste atrapado por el personaje, por Trotsky o por Mercader? Porque es muy interesante cómo aborda los dos personajes en la novela. Con los dos tuve una relación de cercanía, porque para poder escribir, en el caso de Trotsky, el problema era cómo manejar la enorme información que existía sobre Trotsky, que incluía hasta una autobiografía, y entonces tenía que hacer una síntesis y tratar de entender el pensamiento de este hombre que era un fanático revolucionario. En el caso de Mercader, en cuanto a información, era justamente lo contrario. Era un personaje que se sabían algunas cosas certeras de su vida, y lo demás era todo embuste, improvisación, invento, creación de un personaje. Recuerda que Mercader vive con 4 o 5 nombres a lo largo de su vida. Incluso es enterrado en Moscú en el año 78 con un nombre falso. Es enterrado como Ramón López. Es decir, que crear ese personaje era un reto de imaginación, y de alguna forma es la parte del beneficio del novelista, que con imaginación puedes llenar los vacíos que hay en la realidad. Y también resultaba que era un fanático de revolucionario. Lo que pasa es que entendían la revolución con sentidos opuestos, sentidos que partían de un mismo origen y terminaban siendo opuestos: el estalinismo y el trotskismo. Y creo que los dos personajes fueron muy atractivos a la hora de construirlo, con esos retos específicos que tenía cada uno. Mucha información en uno y poca información en el otro. En uno muy histórico y en el otro muy literario. Respecto a América Latina, ¿sigues la política latinoamericana? ¿Cómo lees el momento actual de la política en América Latina? La política latinoamericana es muy voluble y cambia mucho. Por ejemplo, en un país como Ecuador, hasta hace unos años las cosas iban por un sentido y ahora de pronto van por otra, casi con el mismo partido en el poder. En Brasil el cambio ha sido muy radical. Del PT a Bolsonaro, pues nada, estos son dos mundos completamente distintos. Es decir, que a veces cuesta mucho trabajo poder seguir el conjunto de la sociedad latinoamericana y de la política latinoamericana en sentido más abarcador. Yo creo que en este momento lo que distingue el día a día de Latinoamérica es la crisis que está provocando la pandemia. Creo que está dándole muy fuerte a la sociedad latinoamericana la ralentización de los sistemas económicos va a ser muy grande, ya es muy grande, y va a traer consecuencias muy grandes. Y pienso que el gran desafío va a estar en cómo desde la política se trata de paliar estos daños económicos que sin duda van a ocurrir y que van a afectar a millones de personas. Los niveles de empobrecimiento van a crecer, ya existían esos niveles de pobreza, van a crecer, y esto va a generar pues nada, unos bolsones de miseria y de necesidades muy grandes en toda la región, y ese es, yo pienso, que el gran desafío político de los próximos 3-4 años. Y ahora ya sí, para ir terminando, y si me lo permites, le llamamos a esto un poco de tiquitaca, que era como al Barça se le conocía jugando precisamente rápido, de tocar. Pregúntate una pregunta corta y si puede ser con respuesta de una palabra. ¿Cuál es tu personaje histórico favorito afuera de Cuba? Creo que Julio César.
¿Un país que algún día te gustaría vivir o que has soñado vivir o te pensaste vivir afuera de Cuba? España, por supuesto. ¿Una frase o palabra cubana favorita de esas que no te la quitas de la boca nunca? Esto está del carajo. Si no fueras escritor, ¿alguna otra oficio o profesión? No, me hubiera gustado ser jugador de béisbol, pelotero, como Es decimos cierto. nosotros acá en Cuba, pelotero. ¿Un líder político con el que te gustaría sentarte a tomar un cafecito? Nelson Mandela. Y una palabra si te digo tu esposa, Lucía. Mi mujer. Donald Trump. La naranja mecánica. Messi. ¿Quién? Messi, Leonel Messi. Messi. Messi, un genio. Silvio Rodríguez. Música y palabra. COVID-19. El demonio. El Papa Francisco. Inteligente. Fidel Castro. Omnipresente. Cuba. Yo, mi país. Mil gracias, Leonardo, realmente por este ratito de hermosa charla aquí con los traviesos y traviesas de la pizarra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, por la llamada y nada, que la COVID pase pronto y que podamos otra vez hacer las cosas que hacíamos en la vieja normalidad, como por ejemplo darnos la mano o saludarnos dándonos un beso. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Lo mismo para ti. Gracias, Alfredo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.